Ave María Purísima. Veremos hoy, y probablemente también mañana, la fundamentación bíblica de la espiritualidad del corazón de Jesús. Dijimos al principio de este ciclo que ninguna espiritualidad de la Iglesia puede tener otro fundamento que la Sagrada Escritura, la Santa Tradición, ambas interpretadas bajo la guía infalible del magisterio de la Iglesia. Por eso en estos días vamos a ver el fundamento bíblico de la espiritualidad del corazón de Jesús. Comenzaremos recordando lo que nos dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la Sagrada Escritura. Número 18. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad? Decimos que la Sagrada Escritura enseña la verdad porque Dios mismo es su autor. Por eso afirmamos que está inspirada y enseña sin error las verdades necesarias para nuestra salvación. Inspirada, no es que Dios se sentó en la máquina de escribir a escribir un artículo como un periodista o un autor de un libro, sino que inspiró al autor sagrado, que fuera una persona humana. El Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los autores humanos de la Sagrada Escritura, los cuales han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñarnos. La fe cristiana, sin embargo, no es una religión del libro, sino de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino verbo encarnado y vivo, como enseñaba el gran San Bernardo. ¿Cómo leer la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. No es un libro humano como el Quijote o el Martín Fierro o la Constitución Nacional. Es un libro inspirado por Dios, por tanto debe ser leído, dice el Catecismo, con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del magisterio de la Iglesia. La libre interpretación de la Escritura, inventada por el señor Lutero en el siglo XVI, ha llevado a la división de la Iglesia y a la proliferación incalculable de sectas que promueven doctrinas contrarias entre sí y ajenas a la enseñanza de Dios. ¿Por qué? Y porque cada Juan de los Palotes interpreta como se le ocurre. Y lo que a Juan de los Palotes le gusta, a Pepe de las Palotas no le gusta. Y entonces estamos cada uno en un caos. Es el Espíritu Santo que inspiró, es el Espíritu Santo el que ilumina, y es el Espíritu Santo el que por medio del magisterio de la Iglesia nos dice cómo se debe interpretar la Sagrada Escritura. Dice el Catecismo, ¿cómo leer la Escritura? Primero, atención al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, de toda la Sagrada Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Decía el Papa Benedicto XVI, no se puede leer la Sagrada Escritura fuera de la comunidad creyente, fuera de la Iglesia, no se entiende nada, como leer chino. Tercero, respeto a la analogía de la fe, es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe, ya que un texto de la Sagrada Escritura debe ser iluminado y esclarecido con otro texto de la Sagrada Escritura. Esto es importante decirlo ahora que vamos a hablar de la fundamentación bíblica de la espiritualidad del corazón de Jesús, para que no se piense que es una devoción, diríamos así, un modo de vivir el cristianismo sacado de la galera, o porque se le ocurrió a Santa Margarita María, o porque se le ocurrió a Santa Gertrudis, sino que está ya en el Santo Evangelio, ya atisbada, anunciada en el Antiguo Testamento, como siempre fue entendida en la Iglesia. Y Santa Margarita María lo que aporta con su experiencia espiritual es una comprensión más profunda de la fe de siempre.
Es como una maestra particular que le enseña al niño con mayor habilidad y genialidad las mismas tareas que le enseñan en la escuela y que el niño, por distraído, por lo que fuera, no llegó a comprender perfectamente. Vamos entonces a comenzar con esto de la fundamentación bíblica. La espiritualidad del corazón de Jesús es un desarrollo guiado a la luz del magisterio de la revelación divina contenida principalmente en la Sagrada Escritura. Vamos a ir viendo algunos aspectos de esta espiritualidad. Ante todo, el aspecto del corazón. El corazón de Cristo, como centro de su personalidad afectiva y símbolo de su amor, se encuentra repetidamente expresado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Salmos, que como decía San Jerónimo, profetiza largamente la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ya San Agustín, amigo de San Jerónimo, decía cuando en los Salmos leemos la expresión Israel, pueblo de Dios, debemos entender que se habla de la Iglesia y que el protagonista de los Salmos es, en última instancia, no el rey David, sino nuestro Señor Jesucristo, del cual el rey David es un anuncio, una profecía. Los Salmos que son la mejor oración que podemos hacer después del Padre Nuestro y del Ave María, ya que están inspirados por Dios. Y desde los tiempos del rey David son la oración del pueblo de Dios, del pueblo judío en el Antiguo Testamento, de la Iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Se ha dicho esto para que valoremos los salmos y no seamos de aquellos cristianos curiosos que buscan inventar oraciones que no tienen conexión alguna con la Sagrada Escritura, y termina siendo la oración de la rueda, la oración del árbol, la oración de la lechuga, prescindiendo de este elemento maravilloso que tenemos a nuestro alcance en la Santa Biblia, el libro de los Salmos. Veamos lo que dicen los Salmos sobre el corazón de Cristo. Salmo 16, versículo 8. Porque el Señor está a mi diestra, se alegra mi corazón. Salmo 22, o 21, que es el donde se anuncia la pasión de Cristo. Todos mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite en mis entrañas. Salmo 40, versículo 9. Dentro de mi corazón está tu ley. Salmo 69, versículo 2. El oprobio me destroza el corazón. Podemos comparar en un ejercicio de lectura bíblica, comparar el Salmo 16 con los Hechos de los Apóstoles, versículo 2, 25 y siguientes. El Salmo 22 con San Mateo 27, 22 y siguientes, y con San Juan 19, 24. El Salmo 40, versículo 7, con la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 5. El Salmo 69, versículo 21, con San Mateo 27, 34 y San Juan 19, 28. Y así veremos cómo un texto es iluminado por el otro y sostenido por el otro. Y es que estamos leyendo lo mismo, porque es el mismo autor, el Espíritu Santo. Otro texto célebre del corazón, Mateo 11, 29. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Marcos 1, 41. Se le conmovió el corazón. Filipenses 1:8. Dios es testigo de cómo os quiero en el corazón de Cristo Jesús. Es que el corazón, en el lenguaje bíblico, la concepción bíblica, es el resumen y la expresión de la persona.
lo que sintetiza la persona. Veamos cómo el amor es simbolizado por el corazón traspasado de Cristo. La Escritura nos habla también del corazón de Cristo en un sentido más profundo y escondido. San Pablo es el primero que en sus cartas nos desvela con emoción el misterio profundo de Cristo. Así en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 8 y siguientes. A mí, el menor de todos los santos, se me ha dado la gracia de anunciar la buena noticia de la insondable riqueza de Cristo e iluminar la comunicación del misterio oculto desde siempre en Dios, para que su polifacética sabiduría sea conocida mediante la Iglesia. Riqueza y misterio de Cristo que nos explica a continuación cuando pide que se nos conceda comprender el insospechado amor de Cristo para que lleguemos a la plenitud en Dios. Romanos 13:8, 1 Corintios 13. Ahí se ve la meta del ser humano, la meta del cristiano, el fin del cristiano, llegar a la plenitud en Dios, que es la caridad. ¿Mediante qué? La comprensión del insondable amor de Cristo, conocido a través de la Iglesia, que manifiesta ese amor de Cristo. La misión de la Iglesia, ¿cuál es? Manifestar a los hombres el amor de Cristo. Así vemos la primera fundamentación de la espiritualidad del corazón de Jesucristo, que no es otra que avanzar hacia la plenitud del amor de Cristo, simbolizado en su corazón traspasado. San Pablo nos anima a unirnos con Dios en el corazón de Jesús. La carta a los Hebreos, atribuida durante siglos a la autoría de San Pablo, nos manifiesta que es el santuario, en el santuario del templo, que no podía entrar el sumo sacerdote de Israel más que una vez al año, está simbolizado por la carne de Cristo, rasgada en la pasión, rota en la pasión, y que entonces en Cristo tenemos acceso libre al Padre, ya no una vez al año, sino cuantas veces queramos. Y así dice la carta a los Hebreos: confiando en la sangre de nuestro Salvador, acerquémonos a entrar en el santuario por el camino nuevo y viviente que Él nos ha inaugurado a través del velo de su carne. Ese velo que cubría el santuario del templo en Jerusalén era el símbolo, la profecía de la carne de Cristo, que al ser rasgada en la cruz, ser rota en la cruz, nos da libre acceso al Padre, libre acceso a Dios, en Cristo. Nadie llega a Dios sin Cristo. Hemos de entrar así en la divinidad a través del velo del santuario, de la carne de Cristo, y precisamente su muerte rasgó ese velo, así nos lo dice San Mateo 27:51, al tiempo que la lanza rasgaba su costado. Todo lo cual es tanto como decir que ya está abierto el camino a Dios, y ese camino es el corazón traspasado de Cristo. San Juan en su Evangelio tiene un gran cuidado de suplir la importante falta de los otros evangelios y nos introduce en el corazón de Cristo cuando nos presenta como un misterioso manantial y cuando subraya el misterio de la lanzada. O sea, el soldado que atraviesa con la lanza el corazón de Cristo. Los romanos, cuando ejecutaban a alguien, para cerciorarse de que estaba efectivamente muerto, atravesaban el costado con una lanza, como es el tiro de gracia de los fusilados. Ese gesto jurídico de la ejecución, San Juan lo muestra como el signo de la fuente de la que brota la sangre y el agua del costado de Cristo, del corazón de Cristo, y la puerta que se nos abre de acceso a Dios. En la fiesta de los tabernáculos,
que se celebraba en otoño pidiendo la lluvia, era la conmemoración del éxodo del pueblo hebreo y del milagro de Moisés que hizo brotar agua de la piedra golpeándola con su bastón. Éxodo 17:6, Números 20:11. Por eso el pueblo judío iba a buscar agua a la fuente de Siloé y la llevaba festivamente en procesión al templo, cantando la profecía de Isaías 12:3, sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Aurietis aquas, nombre de la encíclica de Pío XII, ¿no? Entonces Cristo se apropia esa profecía cuando dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí, de su seno brotarán manantiales de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que recibirían los que creyeran en él. Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 y siguientes. Nuestro Señor en la Escritura cita al profeta Zacarías 13:1, quien promete para los tiempos mesiánicos una fuente que purifique del pecado, y esa fuente es el mismo Cristo. El mismo San Juan en su Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, hace brotar ese río de Cristo. E igualmente San Pablo dice que los israelitas en el desierto bebieron de la roca y esa roca era Cristo. 1 Corintios 10:3. Por tanto, según San Juan, el corazón de Jesús es la fuente del Espíritu Santo que Él nos envía. Juan 15:26, Juan 14:16, Juan 16:10 y Juan 16:7, y que está figurado en esa agua viva. El corazón de Cristo es además, en Juan 7:37, claro símbolo de su amor, pues bien se ve que en el mismo San Juan, capítulo 14:17, que la razón de enviarnos el Espíritu Santo es el amor que Jesús nos tiene. Así, al presentarnos su corazón como símbolo de su amor y fuente de gracia, y exhortarnos a que acudamos a beber en él, los que creemos en Cristo, es el mismo Cristo quien nos propone e introduce en la espiritualidad de su corazón. Corazón enamorado, corazón donante, corazón traspasado. El texto siguiente, Juan 19:33-37, subraya la importancia de la lanzada del soldado. Al llegar a Jesús vieron que ya había muerto, y no le rompieron las piernas, sino que a uno de los soldados con la lanza le atravesó el costado y salió sangre y agua. El que vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le romperán ningún hueso. Y otro pasaje que dice, mirarán al que traspasaron. San Juan contrapone los designios humanos, la crueldad de la crucifixión, con el plan de Dios, plan que estaba largamente profetizado en el Antiguo Testamento y de lo cual, para mayor constancia, levanta acta notarial con su testimonio y apelación solemne a que dice la verdad. Su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad. Es importantísimo este hecho profetizado de que se trata de la lanzada que hace brotar sangre y agua, y que San Juan dice para que también nosotros creamos. ¿Creer qué? Que el misterio de la salvación se encierra en la muerte de Cristo y se abre a nosotros, se dona a nosotros en la efusión de la sangre y del agua. El misterio del corazón de Cristo es el manantial inagotable de la gracia. Así, ambos pasajes, Juan 7:38 y 19:33,
están unidos en referencias al profeta Zacarías. Aquel día habrá una fuente abierta para purificar del pecado, Zacarías 13:1. Aquel día mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10. En ambos pasajes brota el agua del corazón de Cristo. En consecuencia, el Espíritu Santo, río de gracia, que prometió Cristo en la fiesta de los tabernáculos, Juan 7:38, nos lo da en su muerte, Juan 19:33. Pues con ella, completada y simbolizada por el corazón traspasado, se consuma nuestra redención, el nacimiento de la Iglesia, en la cual se nos comunica el Espíritu Santo, la gracia, nuestra incorporación a Cristo y nuestra condición de hijos de Dios. El amor de Cristo es la última razón de prometernos el Espíritu Santo, agua viva, y luego su muerte, acto supremo de amor. Nadie ama más que el que da la vida por los amigos. Este es el misterio de salvación que con tanto énfasis nos revela el apóstol San Juan para que creamos. Que de la muerte de Cristo, supremo acto de amor, brota la comunicación del Espíritu Santo con su gracia y el nacimiento de la Iglesia con sus sacramentos. Misterios de amor que simboliza en el corazón de Cristo traspasado por nuestro amor. Pidámosle a la Virgen Santísima, sede de la sabiduría, nos alcance la gracia de comprender así la Sagrada Escritura y fundamentar en la palabra de Dios nuestro amor y devoción al corazón de Cristo.